Muy bien, entonces hoy vamos a continuar con el estudio de Lucas y nos habíamos quedado en el capítulo uno, ¿cierto? Ahí tenemos ya en pantalla nuestro material. Lo voy a hacer un poquito más grande para que podamos verlo todos, ¿sí? Y nos habíamos quedado en el versículo 25 del capítulo uno, ¿cierto? Habíamos quedado en el capítulo 25 y básicamente lo que vimos la anterior semana, fíjense ustedes, esta ya es la tercera semana consecutiva que estudiamos el Evangelio según Lucas y la anterior semana habíamos visto lo que se suele llamar como la anunciación de Juan, ¿no es cierto? El nacimiento de Juan, el anunciamiento o la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista. Y ahora, fíjense ustedes que el relato normalmente debería continuar. Si ustedes se acuerdan, habíamos visto que el relato del nacimiento de Juan, o el anuncio del nacimiento de Juan, tiene o guarda la estructura de muchos otros personajes bíblicos del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? Especialmente de aquellos personajes que tenían algún rol más importante, digamos, como Samuel, el mismo Sansón, Isaac, algunos patriarcas. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces, habíamos visto eso y si ustedes recuerdan, normalmente en ese tipo de historias, lo que sigue después del anuncio, digamos la noticia de parte de Dios de que va a haber un niño, va a ser especial y demás, como en el caso de Juan que iba a ser Nazareo y todo lo demás, eh, lo que sigue normalmente en el relato es el nacimiento, ¿cierto? Pero si notamos, en Lucas no cuentan enseguida el nacimiento de Juan, sino que se interpola, se intercala, digamos, con el anunciamiento, la anunciación, el anuncio, pues, del nacimiento del Señor Jesús. Esto, por un lado, rompe la narrativa del nacimiento de Juan, como es evidente, porque el nacimiento de Juan vuelve a aparecer otra vez recién en el versículo 57. ¿Ya? Es decir, fíjense ustedes, aquí lo que está haciendo Lucas es un trabajo, por un lado, de investigación y por otro lado, como habíamos visto en la introducción, le está dando un sentido a la narrativa. Porque podía contar tranquilamente las dos cosas. Primero lo de Juan, luego lo de Jesús y luego ya el ministerio de Jesús o como fuera. Pero el asunto es que aquí fíjense ustedes que va interpolando, va intercalando las historias. Si quisiéramos leer directamente o de corrido la historia de Juan, tendríamos que leer hasta el versículo 25 y de ahí saltarnos al 57, que dice, cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. ¿Ya? Fíjense ustedes. ¿Ya? Pero, como les decía, aquí lo que vemos, más bien en el versículo 26, no es el nacimiento de Juan, sino otra historia, paralela. Y vamos a ver algunas cosas. Si ustedes pudieron leer, como habíamos recomendado la anterior semana, leer estos capítulos de manera reiterada a lo largo de la semana, se habrán dado cuenta de algunas cosas. Entre ellas, que la forma en cómo Lucas recuenta la historia del nacimiento o la infancia de Jesús es un paralelo con la historia de Juan el Bautista. ¿De acuerdo? Es decir, el capítulo uno y 2 o los capítulos uno y 2 de Lucas son un paralelo, tienen una estructura, si se quiere, de cómo se construyó este relato, tiene un paralelo y presenta básicamente a los dos personajes más importantes del Evangelio, si se quiere, que es Juan el Bautista por un lado y el Señor Jesús por otro. ¿De acuerdo? Y desde el nacimiento, fíjense ustedes, Juan el Bautista viene preparando el camino. Él es concebido antes, igual de una manera milagrosa, una pareja de ancianos, una pareja grande ya, viejos si se quiere, que van a tener un hijo y va a ser Nazareo y todo lo demás. Y por ahora vamos a ver la historia del nacimiento del Señor Jesús, o del anuncio si se quiere. Vale la pena decirlo, esta no es la primera vez que aparece y nosotros ya sabemos la historia. Si nosotros de pronto sabemos, o más bien dicho, lo que ha pasado ya ahora y me he dado cuenta, es que para nosotros hoy, cristianos ya de este año, del año 2025, y cristianos de pronto de años, lo que ha pasado en nuestras mentes ha sido lo que suele pasar cuando se recuentan muchas veces las historias, y es que se va haciendo una sola historia de todo. ¿De acuerdo? Porque como notábamos la anterior semana, si yo les pregunto a ustedes, ¿quién o a quién se anunció el nacimiento del Señor Jesús? ¿A quién se anunció? Y les doy opciones. ¿A José o a María? ¿Qué me responderían?
Seguramente algunos se acordarán de el sueño de José cuando le dicen no la abandones porque lo que tiene en su vientre es del Señor y le llamarás Jesús y tal. Pero otros dirán no, se acordarán de este relato que vamos a leer y dirán no, porque también el ángel se le apareció a María y también le dijo y también le dio la noticia. El asunto es que esos dos relatos, como veíamos la anterior semana, no aparecen en una sola fuente, o sea, son contadas en diferentes evangelios. El anuncio del nacimiento del Señor Jesús en Mateo es dado a José a través de un sueño con un ángel. Mientras que, según el Evangelio de Lucas, el anuncio del nacimiento del Señor Jesús es dado por mano de un ángel, aquí ya con nombre, el ángel Gabriel, no a José, sino a María. Y no a través de un sueño, sino parecería de una manera un poco más vívida. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, lo que queremos decir con esto es que posiblemente, como veíamos la anterior semana, hay y seguramente hubo diferentes formas, diferentes versiones o digamos diferentes, sí por así decirlo, versiones o testimonios de esta historia, ¿ya? Y vale la pena decirlo. Si ustedes se acuerdan, la anterior semana veíamos la razón de la inclusión de la historia del nacimiento de Juan, ¿no es cierto? Y no era otro, sino el dar una explicación del por qué Juan el Bautista después es tan importante, ¿ya? Especialmente a partir de ese relato en el que se cuestiona la autoridad del Señor Jesús. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces, recordemos que el momento en el que se escribe el Evangelio de Lucas, ya el Evangelio, especialmente las cartas de Pablo, algunas ya estarían rondando. Lo que dijo en Gálatas, lo que dijo en Romanos, posiblemente ya estuvo en el colectivo. Seguramente con otras cartas tipo Corintios, etcétera, ¿ya? Estarían ya en el lenguaje, si se quiere, de las iglesias cristianas del tiempo. Ahora, el asunto es que, como veíamos, el evangelio que nosotros hoy conocemos, por así decirlo, la construcción que nosotros conocemos del evangelio en cuanto a la vida del Señor Jesús, comienza con su infancia, ministerio, muerte, resurrección. ¿De acuerdo? Pero si recordamos, y esto es muy importantísimo por lo que vamos a ver ahora, si recordamos cómo o lo primero que predicaban los apóstoles, del mismo apóstol Pablo, en un primer momento no era la infancia del Señor Jesús, sino lo que predicaba era su muerte y su resurrección. ¿De acuerdo? Y es más, las primeras explicaciones, si se quiere, que hicieron los apóstoles, entre ellos Pablo, de la divinidad y la deidad del Señor Jesús, no fue a partir de su nacimiento, de su concepción, o sea, de cómo fue concebido el Señor, sino a partir de su muerte y resurrección. Lo que quiero decir es que el relato de la importancia de la trascendencia del Señor Jesús en un primer momento estaba centrado o se fundamentaba mucho en la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Por eso es que el Evangelio según Marcos no recoge la infancia y tampoco recoge, si ustedes se acuerdan, el relato de la resurrección. Mateo recoge los dos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el lenguaje, cómo se predicaba en su momento, en un primer momento el Evangelio, era mayormente dedicado a demostrar que el Señor Jesús era el Mesías, era Dios, por cuanto dio su vida y la volvió a tomar. Ese era el argumento más fuerte, más poderoso y más convincente, si se quiere, teológicamente y si se quiere, testimonialmente. ¿De acuerdo? Sin embargo, las iglesias cristianas y todo lo demás se fueron nutriendo con las demás enseñanzas del Señor Jesús, no solo el hecho de su muerte y su resurrección, sino que fueron nutridas a partir de los relatos del ministerio, de lo que hoy ya conocemos como el ministerio del Señor Jesús, es decir, lo que hizo en Galilea, sus milagros, su ida a Jerusalén, lo que hizo en Jerusalén, la volteada de las mesas, etcétera, todo aquello, ¿de acuerdo? El asunto, como les decía, es que originalmente en la iglesia no se ponía o no estaba, digamos, en el ideario de las personas digamos, justificar la importancia, la trascendencia del Señor Jesús a partir desde su infancia. ¿Me explico? Sin embargo, lo que vemos acá es que el relato ya que hace Lucas de una manera un poco tardía, si se quiere, o sea, ya no es tan reciente, lo que hace Lucas es también recoger el relato de tal manera que se justifica o se provee también de contexto
para que se vea que incluso el Señor Jesús desde su concepción, desde su nacimiento, desde antes de nacer, ya tenía una connotación diferente, una connotación divina. ¿Ya? Y esto lo vemos, por ejemplo, podemos ver, alguien me puede ayudar leyendo el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 3, si no me equivoco. Alguien de pronto lo tiene por ahí, que no hace mucho lo leímos. Dice así, Ya. acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, Ujú. ¿Y el 4? que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, fíjense ustedes, esto ya lo leímos en Romanos, pero fíjense, tomándolo históricamente ya con estos datos, ¿qué vemos? Cuando Pablo escribe la carta a los romanos, la razón más importante para determinar que el Señor Jesús era Dios era lo que dice el versículo 4, fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Si lo vemos. Es decir, ese era el argumento más fuerte, más contundente que se tenía en un inicio en los primeros cristianos, como les solemos llamar. Era ese. ¿Cómo determinábamos o cómo sabíamos que el Señor, o cómo demostrábamos que el Señor Jesús era Dios, era hijo de Dios, que era Dios mismo? Pues porque murió y resucitó, porque solamente Dios puede poner su vida y volverla a tomar. Eso era lo más Otra importante. parte también donde dice que el verbo se hizo carne. Ese es muy bien, Miguelito, nada más que ese versículo fue escrito unos 20 años después, porque hasta este momento donde estamos leyendo lo que fue escrito Romanos y Lucas, aún no estaba escrito el libro o el Evangelio según Juan. Juan se escribe unos 15, 20 años después. ¿De acuerdo? Y Juan tiene otra concepción. Pero muy bien. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense ustedes, podemos ir luego a primero de Hechos, casi digo. Al libro de Hechos, capítulo 13, creo que es versículo 30 por ahí. Aquí está. Sí, versículo, Hechos, capítulo 30, versículo 33. De pronto alguien lo tiene. O 32 y 33. Pero dijiste 30 y 30 no existe. No, Hechos capítulo 13, versículo Ah, eso es diferente ya. 32. Sí, sí, me equivoqué, perdón. Hechos 30. 13, versículo 32 y 33. Dice, y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Hasta Muy bien, aquí? muy exacto. Fíjense ustedes, este capítulo 13 de Hechos es una predicación que hace Pablo en una sinagoga judía de Antioquía, si no me equivoco. ¿Y qué les predica? Y si notamos lo que dice, el versículo 34 especialmente, dice, ¿no? Que le levantó de los muertos para nunca ver corrupción, lo ata a... perdón, a ver, se me fue. El 33, perdón. Dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, fíjense ustedes, este versículo así entendido, se ve que en un primer momento la justificación para presentar al Señor Jesús como hijo de Dios, como el portador de la deidad, como solemos decir, es la resurrección del Señor. Sí lo vemos. Ese es el argumento más fuerte que tenía la cristiandad en un primer momento. Y recuerden que este Hechos 13 recoge un primer discurso que estaría dando Pablo en los primeros años de difusión del cristianismo, ¿ya? Del Evangelio, por así decirlo, ¿ya? Entonces, fíjense. Entonces, cuando vemos aquí y vemos las cartas, muy poco, casi nada se hace alusión, ni como veíamos la anterior semana, ni a los milagros del Señor Jesús. No se dice que caminó en el mar, no se dice que alimentó a 5,000, no se habla mucho de los milagros. Sí, sí nos hemos dado cuenta. Se habla del Señor Jesús de una manera diferente, a partir sí de la muerte y resurrección y de lo que eso implica, el cambio de cosas que hubo, de los sacrificios y todo lo demás, pero no se habla o no se fundamenta la explicación del Evangelio en su infancia, por ejemplo, ni en su ministerio, lo que conocemos. ¿Me explico?
En ese sentido, entonces, Lucas, al momento que fue escrito, acuérdense, años 70, 80 después de Cristo, o sea, fíjense, unos 30, 40 años después de que el Señor Jesús había muerto y resucitado, está dando un contexto y está dando más razones históricas, además, por las que el Señor Jesús es, es Dios, es divino, si se quiere. ¿De acuerdo? Ese es el asunto. Entonces, fíjense ustedes, dice, al sexto mes, y esto es de una forma de redactar, digamos, que tiene Lucas, porque ata con la historia anterior, ¿ya? Ata con la historia anterior de que Elizabeth se recluyó en su casa por 5 meses, después de haber recibido de saber que estaba embarazada, y dice, y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. ¿De acuerdo? Hasta aquí. Aquí hay algunas cosas que anotar. Primero, como decíamos, del sexto mes es del embarazo de Elizabeth, ¿no es cierto? De Elizabeth. Luego, se le vuelve a mencionar al ángel Gabriel, el mismo que le habló a Zacarías, soy el papá de Juan, ¿no es cierto? Dice, enviado por Dios a una ciudad de Galilea. Y aquí hay una cuestión. Aquí se le presenta justamente a María como oriunda de Galilea. Según el relato de Mateo, no se dice en qué lugar estaría pasando, en qué momento, en qué lugar es que José tuvo el sueño, ¿ya? Pero se intuye, o los estudiosos intuyen, que posiblemente haya sido en Belén, ¿ya? Porque José era de la casa de David, como dice aquí incluso, y seguramente habitarían en Belén posiblemente. Pero aquí se dice que fue en Galilea, ¿ya? Dice, la ciudad llamada Nazaret. Y vale la pena decirlo, sobre la palabra Nazaret o sobre la ciudad, más que ciudad era una aldea en realidad, Nazaret, no es que era una metrópolis, ¿no? Nazaret sería un pueblito pequeño, y al parecer Nazaret era una ciudad incluso hasta con alguna connotación sacerdotal por donde estuve investigando, ¿ya? Una ciudad en donde estaba recluida, o digamos, habitaba una de las 24 clases sacerdotales que veíamos la anterior semana. Habitaba, según algún documento que se encontró, habitaba en Nazaret, y ahí aparece esta ciudad. Sin embargo, algunos estudiosos también ponen en duda estas cosas, y más bien se tiende a pensar que no se tiene certeza de que haya existido una ciudad llamada Nazaret. ¿De acuerdo? Algunos incluso dicen que tiene otras connotaciones el nombre Nazaret con otras palabras en griego, en hebreo, etcétera, y que no existe porque no hay como tal un registro arqueológico de una ciudad llamada Nazaret, como sí se encontró de otras ciudades, ya por ejemplo Magdala, de donde viene Magdalena y muchas otras ciudades. Hay registros, digamos, arqueológicos, se encontró las ruinas y todo, de Nazaret no. Sin embargo, hay algunas menciones de la época, especialmente una que se encontró algunos papiros en donde se refieren a Nazaret. Y al parecer sí fue una aldea que existió en Galilea. Seguramente habrá sido una aldea muy pequeña que por eso no guardó registros de nada, ¿ya? Entonces seguramente fue una aldea muy pequeña, humilde si se quiere, ¿ya? Ahora, las veces que aquí aparezca la palabra virgen, hay que entenderla en el sentido anatómico, si se quiere, ¿ya? Es decir, ¿por qué? Porque si nosotros hoy, en nuestro lenguaje popular y en nuestra mente, usamos el término virgen, es más probable que lo asociemos a la figura de la Virgen María, pero no en el sentido de su anatomía, sino de una categoría, ¿ya? Porque se ha tendido a presentar, incluso a veces se confunde la palabra virgen como que si fuera un título. ¿Me explico? Eso a veces se imbuye ahí en la cabeza, se mete ahí y parece que la palabra como un título, es como una, sí, como un onomástico, alguna cosa así, ¿no? Entonces, no, aquí entiéndase, está diciendo que era una mujer doncella, vale la pena decirlo, y nos la presenta, ¿de acuerdo? Ahora, aquí vale la pena decirlo. Y vale la pena recordar. Para muchos de nosotros de pronto será repetitivo, pero es importante decirlo de nuevo y que quede bastante claro. Desde tiempos antiguos en el pueblo de Israel, la forma de cómo se celebraban los matrimonios tenían dos etapas, ¿ya? La primera etapa era el famoso desposorio, ¿ya? Y el segundo era ya el matrimonio, la boda como tal, la ceremonia, por así decirlo. Durante el desposorio,
que podía durar incluso hasta un año podía durar incluso un poco más del desposorio, la chica, la doncella, la mujer, por así decirlo, ya era considerada esposa ya era considerada esposa, ya estaban casados formalmente. Y esa unión se podía disolver solamente por divorcio. Es decir, que podían haber casos en los que doncellas hayan sido ya divorciadas o incluso viudas. ¿Me explico? ¿Por qué? No por otra razón, sino porque el matrimonio en la época, en el matrimonio del pueblo de Israel, se celebra en dos etapas. La primera, que es como el convenio formal, en donde se dice, tú vas a ser mi esposa, yo voy a ser tu esposo, y mientras tanto se den las condiciones aptas para el matrimonio, ya están comprometidos. ¿Ya? Es básicamente lo que hoy llamamos compromiso, solamente que un poco más formal. Para nosotros hoy en día, el compromiso, lo que a veces se suele hacer, ¿no? Dar un anillo y todo lo demás, no ata, no vincula. Y si es que eso se llega a romper, no se les divorcia. ¿Me explico? Vuelven a ser solteros. ¿Me explico? En la época, si se rompía el desposorio, el compromiso, ya tenían que ser, no era solamente que no nos entendimos y ya, tenía que hacerse un proceso de divorcio. ¿Me explico? Entonces, por eso se entiende que haya sido una doncella, pero que está desposada, es decir, estaba comprometida con este varón que se llamaba José de la casa de David. Ahora, sobre la edad, vale también la pena decirlo. La anterior semana vimos algo parecido con respecto al concepto de los ángeles. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, resulta que por las gráficas y por las representaciones históricas que se ha hecho de María, no siempre la tenemos, o más bien dicho, la retratamos como una mujer más bien madura. ¿Ya? Seguramente pasado los 20 años, algo así tal vez, sino más. Cualquier representación que ustedes vean de María, de la mamá de Jesús según la carne, no va a ser sino de una mujer ya grande. Sin embargo, según algunos relatos, al parecer incluso se podían celebrar matrimonios desde muy jóvenes. Muy jóvenes. Algunos dicen desde 13, 14 años, incluso ya se podían celebrar matrimonios y desde esa época, desde esa edad, en esas épocas, las chicas ya podían ser sujetos de matrimonio. ¿Ya? Es decir, que más bien lo que tendríamos que tener en mente cuando pensemos en María no es sino una jovencita, es alguien bastante joven. ¿Sí? No les digo adolescente, pero al menos sí bastante joven. ¿Ya? Quizá, por así decirlo, y solo con temor a equivocarme, póngale unos 15, 16 años, por así decirlo. Tendría María cuando recibió esto. ¿De acuerdo? Y vale la pena decirlo. Aquí vamos a encontrar muchas cosas y posiblemente tal vez hoy no pasemos de este relato, pero vale la pena decirlo. Porque se topan muchas cosas. Aquí muchas veces, y de aquí por ejemplo de este pasaje y de otros parecidos, es de donde se toma mayormente la tradición católica para afirmar ese tema de la virginidad de María perpetua y no sé qué y todo lo demás. Pero resulta que en realidad el hecho de que María haya sido doncella cuando recibió esta noticia no es sino solamente un paralelo, en el caso de Lucas, con la historia de Juan el Bautista, porque tanto Juan el Bautista como Jesús, como para nacer Jesús, había un impedimento. ¿Cuál era el obstáculo físico, digamos así, real, para que nazca Juan el Bautista? ¿Cuál era? Que sus papás eran viejos. Entonces, Juan el Bautista viene por un milagro. Aquí, ¿cuál es el obstáculo físico? ¿Cuál es el obstáculo físico para que venga el Señor Jesús? Pues que María es doncella, digamos, y apenas está desposada. Si lo vemos. Pero Como, ponte, también recordemos que en ese tiempo a los que habían nacido niños o criaturas también los querían matar, porque el rey de ese tiempo había escuchado que venía el Mesías, por temor. sí, eso según el relato de Mateo. Está muy bien, pero ahorita todavía no estamos en esa época. Vale la pena decirlo, eso viene un tiempo después, incluso. ¿Ya? Según el relato de Lucas, ahorita vale la pena decirlo, y lo que quería decir es básicamente la mención de la condición de doncella, de virginidad de María, no es sino para demostrar que físicamente era imposible que tenga un hijo.
¿ya? Al igual que Juan el Bautista, al igual que Elizabeth y Zacarías. Era físicamente imposible. Esa es la razón. ¿Me explico? O sea, como una mujer, veamos así, como un par de viejos puede tener un hijo. Eso es imposible para nuestra mente. pero posible para Dios. Exactamente, a eso vamos. Para Dios sí, y eso es lo que quiere enseñar la Biblia. Por eso es que el hecho, digamos, de la virginidad de María, a diferencia de lo que sostiene la Iglesia Católica y toda su doctrina, no está tanto en el hecho de su pureza, si se quiere, de su castidad, necesariamente, sino en el hecho de que era imposible, había una barrera física, una barrera real, que tornaba imposible el nacimiento de cualquier guagua. ¿Me explico? Y esto se ve, como les decía, mucho más en contraste con la historia de Juan el Bautista que le antecede. Un par de viejos no puede tener un hijo. Porque si recordamos igual, esto también se presenta en la historia de Abraham, cuando Sara, su esposa, escucha Muy y bien, muy bien. le dice, te burlas de mi mujer porque al parecer, según lo que yo había leído, se estaba riendo. ¿Cómo una persona mayor como yo va a tener un hijo? Ujú. Ahí es lo que entra y lo que yo digo. Lo que no es posible para el hombre es posible para Dios. Exactamente. Y esa misma respuesta le va a dar abajo el ángel, ¿ya? Vamos a ver. Muy bien, Miguelito. Entonces, eso vamos como antecedente. Ahora vamos a ver. Dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve favorecida, el Señor es contigo. ¿De acuerdo? Ahora, aquí hay mucho comentario sobre esta palabra salve, ¿ya? Si no estoy mal, ahí en griego la palabra es charis, si no me equivoco, ¿ya? Y esta palabra significa, literalmente significa regocíjate, ¿ya? O regocíjense, alégrense, ¿de acuerdo? Literalmente. Y Pero, bendita, perdón, bendita. no, es que no dice bendita. Ah, se me fue el bate Diego. Ah, Sí, no, no, ah, Diego. ok, selectivo. Muy bien. Entonces, no dice ahí, nuestras versiones, como les decía en el versículo 28, ponen salve, incluso en las versiones, en algunas creo que ponen salve llena de gracia, o en nuestra Biblia creo que ponen muy favorecida. En las Biblias católicas seguramente pondrán salve llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, alguna cosa así dice, ¿no es cierto? El asunto, como les digo, es que aquí hay detalles de la traducción que vale la pena que notemos, ¿ya? Y seguramente si tenemos otras versiones de la Biblia podemos revisarlas, van a ver que dice así. En lugar de decir salve, ¿ya? Que es un saludo, ¿ya? Es como decir hola, o como decir ahora entre nosotros shalom, ¿ya? O como digamos de una manera más, como para que vean que a veces la forma de saludar es eso, es una forma de saludar y no hay que, más allá de lo que literalmente significa. Un ejemplo muy cotidiano, muy entre nosotros, por ejemplo, entre los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Es muy común saludarse no de hola, ¿cómo estás? A veces, ¿qué decimos? ¿Qué fue? ¿Se han dado cuenta? A veces, ¿o qué hay? ¿Qué hubo? ¿Me explico? Pero eso, si por ejemplo lo tomamos de nuestro lenguaje cotidiano, ninguno de nosotros nos ponemos a reflexionar. ¿Qué hubo? ¿Qué será? ¿Qué habrá? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Se están preguntando por algo que le pasó. No, es simplemente un saludo. ¿Qué fue? ¿Qué hay? Me explico. Yo llego y le digo a un amigo, ¿qué fue? ¿No? ¿Qué fue, Estevita? Me explico. Yo no le estoy diciendo, ¿qué fue? Apúrate. No, le estoy saludando. ¿Me explico? Lo mismo pasa con esta palabra de acá. Hay muchos, vale la pena decirlo, hay muchos que suelen decir que hay un paralelismo con Sofonías capítulo 3, versículo 14 en adelante. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esta palabra, que como les digo, aquí traducen como salve, que es un saludo, como decirle shalom, como decirle hola, como decirle buenos días, ¿ya? Esa palabra literalmente significa regocíjense o regocíjate. Y a partir de ahí comienzan a hacer el paralelo con Sofonías capítulo 3 o 4, ya no me acuerdo bien, capítulo 3, 14 por ahí es, que comienza a decir, regocíjate hija de Sión,
Y muchos comienzan a decir que a partir de ahí no se debe traducir como salve o como un saludo, sino como regocíjate favorecida. Pero lo cierto es que cuando se quiere hacer ya realmente un paralelo con ese pasaje de Sofonías, de Sofonías, pues no cuadra todo. ¿Ya? No cuadra todo en realidad. Y a veces es muy forzado. Lo que sí es cierto es que aquí esta palabra haris que aparece ahí, que es regocíjate literalmente, en muchos otros contextos, incluso en el Nuevo Testamento mismo, en el relato de Lucas y demás, y en otros textos, incluso de griego, digamos, griegos, de obras griegas y demás, la palabra se utiliza como saludo. ¿Me explico? Así como shalom ahora. Nosotros decimos shalom y eso no significa paz, no estamos pensando, es un saludo, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me explico? Entonces, eso básicamente. Ahora dice, salve favorecida. Y aquí la palabra justamente es como ponen o como normalmente se suele decir. ¿Por qué prefiero favorecida? Porque si digo llena de gracia, que en realidad sería lo más textual si se quiere, se corre el riesgo un poco de asociar, asociar a la enseñanza más bien católica. ¿Ya? Entonces solamente por esa razón he optado por decir favorecida. O llena de favor sería eso mejor, para decirlo. ¿Ya? Llena de favor. Y de hecho, lo que algunos sostienen igual es que la palabra de aquí, esto en griego se hace un juego de palabras. Porque como se dice salve y llena de favor, tienen unos sonidos que son muy parecidos. ¿De acuerdo? Y después le dice el Señor es contigo. ¿De acuerdo? Que esta frase del Señor es contigo, aparece en algunos relatos del Antiguo Testamento. ¿Ya? Especialmente en Ruth, por ejemplo, se dice que el Señor, que uno de los, especialmente cuando vos le reconoce, le dice, hija, el Señor está contigo. ¿Ya? Entonces es una forma de reconocer eso. El Señor está contigo. Y luego, la frase que sigue de este versículo 28 de bendita eres entre las mujeres, esa frase no es original. Esa frase fue añadida por glosadores posteriores a Lucas. Esa no es original de Lucas. Es decir, que este versículo quedaría literalmente, salve, o sea, hola, si quieren, llena de favor, el Señor es contigo. Punto. Esto de bendita eres entre las mujeres, eso no dice. ¿Ya? Luego dice, pero ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. ¿Ya? O sea, se dan cuenta, le estaba saludando. Dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado favor con Dios. Por eso le dice llena de favor. En otras palabras, lo que le está diciendo es, tú vas a ser el recipiente del favor, de la gracia de Dios. Tú vas a albergar, vas a contener, o vas a ver de una manera más tangible la gracia del Señor. Por eso le dice llena de gracia. Entonces, si es que nosotros, como les digo, a la manera católica o incluso a veces cristiana, pensamos en María, llena eres de gracia. ¿Explico? A veces se piensa que es como un atributo intrínseco, propio de María, que María era tan especial. No, lo que está diciendo aquí es, como decir, Shalom, hola, tú que has sido escogida para ser el recipiente del favor del Señor. Eso es lo que significa llena de gracia o llena de favor. ¿Sí? Y es lo que dice en el 30. No temas porque has hallado favor con Dios, has hallado gracia con Dios. Y he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. ¿De acuerdo? Ahora, aquí hay algunas cosas. Aquí, como vemos, lo que le está anunciando en pocas palabras y sin hacer mucho lío es, vas a ser mamá del Mesías. Tú vas a albergar, básicamente lo que se dice, tú vas a acoger, a recibir en tu vientre al mismísimo Dios. ¿Ya? Eso es lo que le está diciendo. Ahora, vale la pena aquí hacer una acotación. Por una razón, por el medio en el que estamos. Bendito Dios, entre nosotros nos hemos bastante, por así decirlo, depurado de esto, pero vale la pena que sepamos que en algunos otros contextos hay unos debates y unas peleas horribles y a veces innecesarias por esta palabrita de aquí. Por esta palabrita de aquí, Jesús. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque algunos dicen, y el argumento especialmente de algunos hermanos de raíces hebreas es que Jesús no es el nombre original. El nombre original es Yeshua.
O no es Yeshua, es Yehoshua. Y como es el nombre original, entonces se arman de un argumento que es erróneo, que es equivocado, ¿ya? Y dicen, no, es que los nombres no se traducen. Entonces, como los nombres no se traducen y si yo me voy de aquí a la China, yo sigo siendo mi nombre no se adapta, ¿ya? Entonces, está mal decirle Jesús. Está mal decirle Jesús, el nombre de él no es Jesús, el nombre de él es Yeshua, o si quieren Yehoshua, pero no le digan Jesús. Y algunos van ya un poco más al extremo a pensar que si es que se dice Jesús, se está invocando alguna especie de demonio o alguna cosa así. ¿Ya? Y nada que ver. Vale la pena decirlo. El nombre Jesús, si bien no es el original, no sería como lo pronunciaban los discípulos o su mamá, ¿ya? Vale la pena que sepamos que es la palabra, está bien, ¿ya? Está bien. ¿Por qué? No porque esa sea la pronunciación original, evidentemente no lo es, pero está bien porque ha sido la forma en cómo se fue adaptando a los diferentes idiomas a los que se tradujo la Biblia. ¿Me explico? Es más, dentro del mismo idioma hebreo, el nombre sufre una mutación. ¿De acuerdo? Porque eso es un proceso lingüístico. El nombre original es, sí, como bien lo sabemos, el de Josué, que no es Josué, es Yehoshua. ¿De acuerdo? Pero el mismo nombre Yehoshua, ya en épocas del segundo templo, de Esdras, Nehemías, un poco antes, sufrió una corte y pasó de ser Yehoshua a solamente a ser Joshua. ¿Ya? Y de Joshua pasó a Yeshua. ¿De acuerdo? Yeshua. ¿Vale? Por cómo se van acortando algunas palabras de algunos nombres. ¿De acuerdo? Es como cuando a los Alexander se les dice Alex, o a las Verónicas se les dice Vero. ¿Ya? Pasó así, fue mutando. ¿Ya? Eso pasa con los nombres. Es como el famoso nombre Santiago, que es un nombre compuesto. Santiago viene de San Jacobo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero ya Santiago hoy para nosotros es un nombre propio, Santiago. Pero en realidad originalmente, pero eso es lo que les quiero decir. Hoy cualquiera de nosotros que se llame Santiago no va a decir, uy, tu nombre está mal escrito, tienes que cambiarte a ponerte Jacobo. No, hoy ya siglo XXII, siglo XXI, Santiago es un nombre propio. ¿Me explico? ¿Ya? Igual, el nombre Jesús ya es el mismo, es un proceso lingüístico que se dio y no cambia de persona. Incluso, para decirlo así, como les digo, incluso en el mismo hebreo el nombre cambió, sufrió cambios. Porque en el tiempo de Jesús ya no se le decía Yehoshua, se le decía Yeshua. ¿Me explico? Y nadie en la época del Señor Jesús decía, no, 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 no le digas Yeshua porque el nombre original es Yehoshua. No, ¿me explico? No. Sabían que era la misma persona. Los nombres cambian, la fonética, los idiomas cambian. Y del hebreo o del arameo al griego que se escribe el Nuevo Testamento cambia. Por una razón, entre otras, porque no se puede solamente cambiar los nombres. O sea, no es que solamente puedo poner así como, para nosotros hoy es muy fácil, puedo decir, para nosotros ahora es muy fácil, por nuestra fonética, ¿no es cierto? Puedo escribir así, Yeshua, ¿me explico? Pero eso porque nuestra gramática lo permite. ¿Me explico? Porque nuestra gramática nos permite transliterar así los nombres. ¿Ya? Pero si uno escribe en griego, no puede escribir uno el nombre Yeshua y ponerle así con caracteres griegos, porque entre otras razones no hay el fonema sh. En griego no hay. ¿Me explico? Y tampoco hay el fonema ye, que es de Yeshua. Hay una iota, que es semejante, no es exactamente igual. Entonces, ¿cómo escribo si no tengo los mismos fonemas? ¿Sí me explico? ¿Cómo hicieron? En griego se escribe Jesús. ¿Ya? Así se escribe. Y así lo escribió Lucas. Y seguramente así lo decían los hermanos del primer siglo. Esto después pasa al latín a Jesús. Esto después, ¿para qué vamos? Esto pasa al latín a
Jesús, y esto después da en nuestro español Jesús. ¿De acuerdo? Pero, como lo vemos, son mutaciones propias de los idiomas. Entonces, nadie ahora puede decir así de una manera seria, si se quiere, decir, no, es que no digas Jesús porque está mal. ¿A qué Dios estarás orando? Si dices Jesús, Dios no te oye. En realidad no está bien argumentado eso. Falta mucha información. Ya les digo, el mismo Lucas, el mismo Pablo, nunca escribió Yeshua. En ninguno de sus escritos nunca escribieron Yeshua porque no había cómo. Lo que tocó es adaptar el nombre y por eso escribieron en griego Jesús. Seguramente entre los hablantes de hebreo de la época escribían y decían Yeshua, seguramente, muy probablemente que sí. Pero en los hablantes griegos ya no cambió, porque entre otras cosas es como, ¿han visto ustedes, por ejemplo, que a veces hay fonemas, hay cosas que incluso de idioma a idioma no hay y no se puede pronunciar? Ustedes recuerdan de hay un video que se hizo muy famoso y les recomiendo que de pronto que vean para este tema de cómo se pronuncia y que hay a veces fonemas que no se puede pronunciar de un idioma a otro. Por ejemplo, nosotros, ¿no es cierto? Para nosotras, para nuestro idioma, el español, no hay, siempre no puede comenzar una palabra en S. O sea, no hay palabras que comiencen en S y consonante. ¿Ya? O sea, una S y una consonante no existe, ¿ya? Siempre hace falta que haya una vocal antes. En cambio, en inglés sí hay. Por eso es que nosotros en inglés decimos school, escuela, ¿cierto? Pero en cambio acá nosotros decimos, y cuando nosotros aprendemos inglés, como nosotros decimos, school. ¿Sí lo vemos? ¿Sí vemos? ¿Por qué? Porque es que en nuestro idioma, cuando estamos aprendiendo otro, hay fonemas que no reproducimos y que nuestro idioma no permite. En inglés es posible decir school. En español no. En español toca decir school. Meterle una E. ¿Me explico? ¿Ya? Escuela estoy diciendo, ¿cierto? ¿Ya? Lo mismo, por ejemplo, al revés, de eso les decía, hay un video de un actor famoso, Eugenio Derbez, por ejemplo, que él hizo una película allá con algunos gringos, y él se dio cuenta que los gringos no podían pronunciar su nombre, porque en inglés no hay el fonema EU. Nosotros decimos Eugenio. En cambio, les hace repetir a todo su gente de ahí, al equipo con el que estaba rodando la película, y le dicen, ¿cómo me llamo? Y los gringos no pueden decir Eugenio. Dicen Eugenio, Eugenio. No pueden decir Eu. ¿Ya? Ahora, pónganle ustedes a un griego a decir, a ver, repite, Yeshua. No, es que no puede decir Yeshua. ¿Me explico? ¿Ya? Y que no, si no dices bien, Dios no te escucha. No. ¿Me explico? No se puede. Ya les digo, el nombre está bien dicho. Si quieren decir hoy, decir Señor y Jesús, dígalo, está bien. Porque incluso si se quiere, es la evolución que tuvo el nombre. Es el mismo, no estamos hablando de otra persona. Si quiere y puede decir Yeshua, diga Yeshua. Si quiere decir Yehoshua, diga, no hay problema, es el mismo. ¿Ya? Todos sabemos que es el mismo. Pero que nadie se le ocurra decir ya, como les digo, ya variaciones absurdas como Yahshua o Yahoo, no sé cómo. No, esas cosas ya no van por ahí. Si quiere decirlo, son 3 opciones, digamos, en español. ¿Ya? 2 en hebreo, 1 en español. Si quiere decirlo en hebreo, puede decir Yehoshua o bien Yeshua. Y si quiere decir en español, diga Jesús. ¿Ya? Y ya está. Si quiere decir en inglés, diga Jesus. Ya está. Pero sea como fuera, estamos refiriéndonos al mismo. Y no hay razones, una vez más, para que ya hoy, con toda la información que tenemos, pensemos que porque es que no digo de una u otra manera, no me escucha. O por último, estoy orando al que no es. O como a veces se predica, porque les digo, a veces hay unas muy buenas intenciones detrás, ¿no? Que la idea detrás de todo esto es a veces recuperar lo que se perdió, las raíces antiguas y todo lo demás.
Pero en ese afán se dan cuenta de que es poco práctico por un lado y que es innecesario por otro. ¿Me explico? Entonces, ya les digo, si es que hoy viene diciendo a alguien, no, no, es que no tienen que decir Jesús, digan de esta otra manera, o ya no es ni siquiera Yeshua, es no sé qué. No, no hace falta. Está pensando una vez más que Dios me escucha por la adecuada pronunciación o mi adecuada gramática y así eso. Y no, y no, no, no. Entonces, una vez más, si decimos Jesús, está bien. Si decimos Cristo, está bien. Si decimos Dios, está bien. Si decimos Elohim, si decimos El Shaddai, si decimos, está bien. Si decimos Yeshua, si decimos Yehoshua, está bien. Si podemos decir en hebreo, está bien, no es necesario incluso. Ya les digo, Lucas escribió Jesús y no se hizo lío, porque era cómo se podía transliterar el nombre en esa época y cómo daba la gramática griega para traducir o transliterar el nombre, porque no tenían la facilidad del español de hoy que tenemos para transliterar tal cual. ¿Me explico? Eso básicamente. Eso en cuanto al nombre. ¿Ya? Ahora, lo que se dice del Señor Jesús son palabras mayores, son palabras muy, muy grandes, por una razón, porque dice, este será grande. Y nosotros, en nuestra mente ecuatoriana, occidental si se quiere, entre agringados y europeizados y medios nacionales autóctonos, cuando nosotros decimos este será grande, nos estamos imaginando así como cuando decimos Simón Bolívar fue una persona grande. ¿Ya? No. Aquí acuérdense que está hablando, y vale la pena ahí traer el contexto, está hablándole a una chica, a una señorita judía de la época, que toda la vida ha escuchado que grande solamente hay uno, que Gadol, grande, solamente es Dios. Y decir que este será grande, ¿me explico? No es como hoy decimos, porque hoy le decimos, ¿no? Al chiquito, incluso, por ejemplo, hay una canción a mí que me gusta mucho, que en hebreo, que dice, ¿no? Que habla del pequeño, le dice que este pequeño sea grande, por ejemplo. ¿No? Que este pequeño sea grande, pero estamos pensando en una mente actual, en donde chiquito, que sea grande, que sea sinónimo de exitoso, que sea amplio, etcétera, ¿no? No. En el contexto en el que está diciendo, le está atribuyendo un adjetivo que históricamente se le atribuyó solamente a Dios. ¿Ya? A diferencia, y fíjense ustedes, si vamos arriba, de Juan el Bautista, se dice que de él no se dice que será grande. Fíjense ustedes, dice que él será grande delante de Dios, o hacia el rostro del Señor, si ustedes quieren. Entonces él no será, Juan el Bautista no era grande en sí mismo, sino era grande con respecto a Dios, o a partir de Dios si se quiere. En cambio, del Señor Jesús se dice que Él será grande. ¿Me explico? Y ya les digo, y es solamente un atributo que es correspondiente, es único del Dios, de ninguna otra persona más. Nadie más se le atribuye, bíblicamente hablando, el adjetivo de grande. ¿Me explico? Muy bien, dice, y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Ya? Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Estas frases que le dice aquí básicamente son un recuento un poco, según lo que estoy estudiando, de Segundo de Samuel 7. Segundo de Samuel 7, que también es un libro que fíjense ustedes ya hemos estudiado. Segundo de Samuel 7 es cuando el Señor le confirma y le da la promesa de que le iba a hacer una casa permanente a David. Y si ustedes leen 2 de Samuel 7, especialmente los versículos 9, 13, 14 y 16, van a ver que aparecen estas características. Hay un paralelismo aquí. Básicamente lo que le está diciendo aquí a María es que está viniendo, o lo que ella va a tener en su vientre, no es otra cosa sino la promesa que se le hizo a David. Por eso le dice Dios le dará el trono a David su padre, y que viene el mismísimo Hijo de Dios. ¿Ya? Y que ese será el rey. Por eso dice, le dará el trono de David su padre, en calidad de rey, dice, y reinará sobre la casa de Jacob. Y la casa de Jacob no es otra cosa sino que una forma poética de decir las 12 tribus. ¿Ya? Para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Lo vemos? Entonces, en pocas palabras, lo que le está diciendo es, está uniendo, si se quiere, lo que se prometió allá a David,
En segundo de Samuel 7 le está atando ahora al Señor Jesús. ¿De acuerdo? Vale la pena decirlo. Esta es la interpretación que hace Lucas. ¿Por qué? Porque de esa misma promesa que se le hace en segundo de Samuel 7 a David, que parece en general muy así mesiánico, ¿no? Y tu hijo y todo lo demás, resulta que cuando ese mismo pasaje se recuerda en primero de Crónicas, el relato cambia y se le hace ya más personalizado a sus hijos, a sus descendientes, a los hijos de David. Pero aquí Lucas lo que hace es tomar un poco, digamos, hace referencia a lo que se dijo en segundo de Samuel 7 de una manera más general, que cuadra mucho y tiene ese sentido y le da ese sentido más mesiánico. ¿Me explico? Eso básicamente. Y dice María, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Ya? Es lo que él está diciendo. Entonces lo que vemos de arriba, nos presentan que era una doncella y lo que aquí vale la pena decir es una cosa. Muchos estudiosos, muchos, desde hace mucho tiempo se han planteado que el versículo 34 y 35 son añadiduras. No formaban parte del texto original. ¿Por qué? Porque dicen, si es que yo suprimo, o sea, me hago obvio el versículo 34 y 35 y leo del 33 al 36, no pierde sentido. Dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre su reino eterno a fin. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez. ¿Me explico? Entonces parecería, esa era la razón, digamos, una de las razones por las que suelen decir que estos dos versículos fueron añadidos posteriormente. ¿Ya? Pero no es cierto. La gran mayoría de estudiosos lo que sostienen es que estos dos versículos sí fueron parte de Lucas por la forma de redactar y porque guarda coherencia con el sentido, con lo que le está diciendo, guarda relación con lo que está diciendo. María dijo, ¿cómo es esto? Porque no conozco varón. Y respecto de esto hay muchas cosas que se están preguntando. Algunos sostienen, fíjense, que esta frase de no conozco varón se puede entender de diferentes maneras. O sea, ¿cómo es esto? Que no conozco varón. Algunos, por ejemplo, fíjense, sostienen que esta frase de no conozco varón hace referencia a un voto de castidad que ella ha tenido. ¿Ya? Dicen así algunos, o proponen, ¿ya? Que ella lo que dice es, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón, o sea, como lo que ella está diciendo es, dado que he hecho un voto de castidad, no voy a conocer varón. ¿Ya? Pero eso rompe, eso no tiene sentido, porque arriba ha dicho que estaba desposada, y como alguien desposada va a tener un voto de castidad. O sea, no tiene sentido. Luego, otros suponen que esto es en realidad una cuestión más de, ¿cómo lo entenderíamos de manera así sencilla? ¿Cómo será esto? Dado que tú me estás diciendo que ahora voy a concebir si yo todavía no he tenido nada con nadie. No he tenido intimidad con un hombre. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que voy a hacerlo? Y digamos, esa es la forma más sencilla de entenderlo. Aquí, esto vale la pena decirlo, esta interjección, digamos, que esta respuesta que presenta María, por un lado, cumple con el patrón de todo este tipo de revelaciones, como en el Antiguo Testamento, que comienza con una presentación del personaje, la revelación del mensaje, una aparente duda y después una confirmación. Que es el mismo esquema que tiene arriba lo de Zacarías. Vas a tener un hijo, ¿cómo? Que no sé qué, bueno, vas a quedar mudo. Tiene el mismo esquema, si ustedes se dan cuenta. Aquí lo mismo, ¿cómo es esto? Yo no he conocido varón, ¿ya? Dice, respondiendo el ángel le dijo, Espíritu Santo, y aquí vale la pena decirlo, aquí está sin artículo. Aquí en nuestras Biblias tenemos el Espíritu Santo, ¿ya? Pero si vemos en griego, está sin artículo. Así que solamente es como decir, Ruach HaKodesh vendrá sobre ti. Si ustedes quieren, el poder de la santidad vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el que será engendrado, santo será llamado Hijo de Dios. ¿Ya? ¿Qué le está diciendo básicamente? Va a ser por obra divina. Una vez más, lo que veíamos respecto de la calidad de doncella de María era una imposibilidad. ¿Cómo alguien que no se ha casado puede tener un hijo? Al igual que con Juan el Bautista, ¿cómo dos viejos pueden tener un hijo? ¿Ya? Y aquí ya vamos a ver lo que dice más adelante.
¿no? Y aquí le dice, he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, este es del sexto mes de ella, la que llamaban estéril, porque ninguna palabra será imposible para Dios. Y es lo que decía Miguelito hace un inicio. Esto que responde aquí el ángel, ninguna palabra será imposible para Dios, es lo que le dice justamente Dios a Abraham cuando Sara se ríe, luego de que le dijeron tú vas a tener un hijo. Ahí dice, ninguna cosa es imposible para Dios. ¿Ya? Ahora, vale la pena decirlo. ¿Cómo es que se entiende esto? Hay una cosa que vale la pena desmentir. Cuando aquí se habla de que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, hay muchas personas que han comenzado a dilucidar cómo es que fue esto y cómo se puede entender. Hay algunos, por ejemplo, que sostienen que este relato fue influenciado o tuvo influencia de los relatos de estos héroes de antaño griegos. Como por ejemplo, ¿cómo se llama este? Eh, se me va. Bueno, estos semidioses tipo Hércules, tipo Perseo, por ejemplo, ¿ya? Que según esa mitología fueron concebidos por un dios que bajó, tomó una forma humana de alguien, tuvo intimidad con una mujer y esa mujer quedó embarazada y el resultado fue un semidios. Fue un Perseo, un Hércules, etcétera. ¿Me explico? Entonces algunos sostienen que esta historia está influenciada por esa concepción griega, si se quiere, de estas formas de concepción divina, si se quiere. Pero vale la pena decirlo, no es cierto. Porque aquí no es que está habiendo una intimidad de ningún sentido. Es más bien una cosa, digamos, más espiritual, si se quiere, más metafórica, en la que le está diciendo, esto no tiene injerencia humana, es lo que le quiere decir. ¿Me explico? A diferencia de lo que pasa incluso con Juan el Bautista, en donde sí hubo una injerencia, digamos, hubo mediación de Zacarías y Elizabeth para que haya Juan, ¿no es cierto? Aquí no. Aquí no. Aquí le dice, no te preocupes. Ruach HaKodesh vendrá sobre ti, es decir, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Vendrá sobre ti, por lo cual también será engendrado. Entonces, ¿qué le está diciendo en pocas palabras? ¿Cómo es que va a ser? Exactamente, no media voluntad humana. Aquí no tiene nada que ver ningún ser humano. Esto es plenamente y netamente divino. Eso es lo que quiere decir. Luego, la siguiente frase que dice, por lo cual también, y aquí en nuestras versiones ponen algo así como que el santo ser que será engendrado será llamado Hijo de Dios. El asunto es que aquí la frase, como está escrito, es un poco ambigua y no se sabe a qué está haciendo alusión la palabra santo. ¿De acuerdo? Entonces, hay una forma muy, muy interesante de cómo poderlo leer. Dice, por lo cual también el que será engendrado, santo será llamado, Hijo de Dios. ¿Sí me explico? En nuestras versiones ponen el santo ser, el santo ser que será engendrado. ¿Ya? Que vale la pena decirlo, es una lectura posible, pero más bien tiene mucho más sentido decir, por lo cual también el que será engendrado, santo será llamado, Hijo de Dios. ¿Ya? Y fíjense ustedes, aquí vale la pena decirlo. Este pasaje de aquí, este versículo, así tal cual, es algo que no se había visto hasta la época y que no se encuentra en ninguna otra literatura del medio. Porque para la concepción judía, el Mesías, el Hijo de Dios, no venía concebido. O sea, no venía a través de vientre de mamá. Venía directamente del cielo de alguna otra manera. Y solamente en un rollo de Qumran, en un rollo que se llama Las reglas de la comunidad, que se llama así, que le nombraron así, hay por ahí algún pasaje en donde se hace mención a un Mesías que es engendrado de Dios, que es hijo de Dios. Pero, según la literatura y según el entendimiento del Antiguo Testamento, el contexto de hijo de Dios no tiene nada que ver con, digamos, procedencia, sino con una adopción. No, con la adopción. O sea, no es hijo porque es que salió de mi sangre, guarda mi sangre, ¿ya? Sino porque es hijo de Dios porque le adopto, porque Dios a los que llamo hijos les adoptó como hijos, ¿de acuerdo? En cambio aquí se está viendo que es hijo de Dios por cuanto tiene vínculo directo con Dios. ¿Me explico? Por eso es llamado el primogénito. Sí,
aunque primogénito es otra cosa. Por eso es que aquí lo que estamos viendo es que hijo, o lo que está pasando acá es, lo que le está diciendo a María es básicamente, no te preocupes que no te has casado, más bien conviene que no hayas tenido nada con nadie, porque eso implica que lo que va a haber en tu vientre es directamente divino y tiene un vínculo directo con Dios, no con nadie. ¿Sí? Y la prueba de aquello es que tu parienta, vale la pena decirlo, de aquí a veces se suele decir que María y Elizabeth eran primas, pero si ustedes lo ven nunca dicen primas, son parientas, ¿ya? Seguramente serán algún tipo de prima lejana, alguna cosa así, pero bien pudo haber sido tía y prima, tía y sobrina, puede haber sido algún pariente lejano, ¿me explico? Etcétera. El asunto es que aquí no dice prima, dice pariente. ¿Ya? Tu pariente, Elizabeth, también ha concebido un hijo de su vejez. ¿Ya? Y le responde diciendo, porque ninguna palabra hay imposible para Dios. Lo mismo que le respondió el Señor a Abraham cuando le dio la noticia de la concepción de la promesa de Isaac, como bien lo anticipaba Miguelito. Y finalmente este relato termina diciendo, entonces María dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Ahora, fíjense ustedes, aquí, como les digo, según el relato católico mayormente, se exalta mucho la figura de María, porque se entiende, o ellos lo suelen entender, que María tiene por sí misma una calidad moral, si se quiere, o espiritual tan alta, que por eso Dios le escoge y le da tan grande honor de ser la madre de Dios. ¿Me explico? Sin embargo, si leemos luego algunos relatos, tanto de Lucas como de Marcos, por ejemplo, resulta que después del Señor Jesús tiene una ubicación distinta para María, para su mamá, según la carta. ¿Ya? Especialmente cuando en esos pasajes hay dos específicos. Uno, cuando le dicen, Jesús, tu madre y tus hermanos te están esperando, te están buscando. Y el Señor le responde, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos sino los que guardan los mandamientos de mi Padre, el Señor? ¿Me explico? Y por otro lado también cuando alguien estaba ahí, el Señor Jesús hablando, y alguien le dice, benditos los pechos de los que mamaste. Y el Señor le dice, no, mejor aún, bienaventurados los que guardan los mandamientos y todo lo demás. Entonces, al parecer, la figura de María en la primera iglesia no fue de esta relevancia que después tuvo en la iglesia católica. No tuvo esa relevancia. Y más bien, si ustedes se fijan, ¿cuál es la presencia? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la figura que toma o el rol que toma María aquí? Sino de una discípula ideal. ¿Me explico? Incluso, según Hechos capítulo 1, cuando estaban todavía esperando ahí esperando en Pentecostés, en Hechos capítulo 1, si me dan un ratito le busco el versículo, en Hechos capítulo 1 se le presenta a ella junto con sus discípulos como una más de los que esperaban. ¿De acuerdo? Entonces permítanme ver, esto está en Hechos capítulo 1. O 2. Bueno. Acá está, sí, en el 1:14. Y dice, de hecho, no, todos estos perseveraban unánimes de oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. A María en Hechos se le retrata como una discípula más, por así decirlo. ¿Ya? Y en general este relato de aquí de Lucas, lo que presenta o cómo le presenta a María, no es como una mega estrella, la mega figura que era tan pro, tan importante, de una calidad moral tan alta que Dios dijo, no, tú eres la más apta, tú eres la santa elegida. No, lo que le dijo al contrario es, tú has sido escogida y tú vas a ser llena, tú vas a ser el recipiente de la gracia, del favor del Señor, y va a pasar de esta manera. Y la respuesta de María es eso, yo soy la esclava del Señor, haga lo que sea necesario. Y ya está. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es la figura que nosotros, la idea que nosotros debemos guardar de María?
es la que dice la palabra. No le presenta la palabra como una mega estrella, digamos así, una cosa así, pero asombrosa, una mujer, ya les digo, pero no sé, con una calidad así, digamos, enorme, no porque no haya sido honesta, honrada, sino porque no le presenta así la palabra, le presenta como cualquier otra mujer de la época, una doncella más de la época, solamente que Dios le escogió a ella para que ella sea el recipiente del Señor Jesús después. Y ella misma, Pero por eso mismo hay que tener respeto, porque tomó el papel de la madre de Jesús. pero como cualquier otra persona, no necesariamente con la categoría que se le da después como madre de Dios, porque no, nunca se le... No, por ejemplo, una parte en la que tú lo pusiste como madre de Dios, y ponerlo de esa manera es como poner por encima de Dios, algo que no es lógico, ya que Dios Exactamente. está por encima de todo. Pero de ahí tener un cierto respeto. La consideración que se le tiene a todos, como a Pablo, como a Pedro, como a un hermano más. Hasta ahí. Exacto, porque recordemos, Jesús mismo no la abandonó cuando ascendió al cielo, sino que la dejó a sus discípulos para que éstas prosiguiera con ellos. Exactamente, muy bien, tal cual. Lo que quería decir nada más es que justamente, ¿por qué no se debe pensar o por qué a veces desde el catolicismo especialmente se le ha dado tanta relevancia, ¿no? Entonces, vemos aquí en la historia que en la misma historia no tiene esta connotación así espiritual tan elevada, de castidad, de pureza, sí, necesariamente, ¿no? Era una doncella como cualquiera que estaba desposada en la época. Y la Exacto, concepción que ella pero, misma decía es de esclava. Hágase lo que el Señor quiera con su esclava. exacto, por eso mismo, si nos damos cuenta, la Virgen tomó ese papel y Dios, por ejemplo, que es lo más grande que podemos tener, por eso no hay que como compararlo con nadie, Ujú, porque es lo más grande. Por ejemplo, yo no me voy por el catolicismo ni nada de esto, porque en cierta manera mi familia es católica, de cierta manera abrí mis ojos y logré ver la realidad. Porque, ujú, por ejemplo, en ninguna parte bíblica te dice cómo tienes que orar a la Virgen ni nada, sino cómo tienes que orar a Dios. ujú. Muy bien, Por, por eso mismo hay que tener un cierto respeto, pero de ahí saber que la autoridad máxima en todo es Dios. tal cual, tal cual. Y más sobre todo el Señor, el mismo Señor Jesús, ¿no? O sea, Él es. Y por eso el argumento más fuerte es que ella a sí misma, cuando se ve, cuando después de que recibe semejante noticia, ella dice, he aquí, eso que ponen sierva, entiéndase, la esclava del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces de ella no se tuvo con ninguna, no se creyó ninguna cosa así especial. Ujú, Ella dijo, yo soy una sierva del Señor y aquí estoy, soy instrumento. ujú. Ya está, no soy más. Eso es todo. ¿De acuerdo? Ya después, la siguiente semana, vamos a... Ah, vale la pena una cosa antes de terminar, perdón que me extiendo unos minutos más. De aquí, si ustedes se fijan, el relato de Mateo, de esta misma parte, del anuncio del nacimiento del Señor Jesús, lo ata con el famoso Isaías 7:14, ¿no? Porque dice, y esto fue así escrito para que se cumpliera lo dicho por Isaías cuando dijo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrá su nombre a Emmanuel. Pero eso según el propósito que tiene Mateo. Aquí, Lucas está utilizando el nacimiento, si se quiere, como se suele decir, el nacimiento virginal del Señor Jesús, no necesariamente y no lo está atando a Isaías 7:14, no porque no tenga razón, sino porque la intención de Lucas no es demostrar que se estaba cumpliendo una parte de la palabra. ¿Ya? La intención aquí de Lucas y cómo está construida es mostrar hasta el momento el nacimiento milagroso y súper poderoso, digamos así, de parte del Señor, de dos personajes que van a ser por demás importantes en la historia del Evangelio, que son Juan el Bautista por un lado y Jesús por otro. Y en ese énfasis, en esa forma de redactar esta historia, de presentar esta historia, Lucas no lo ata, no dice, y esto fue escrito aquí, nota al pie, Isaías 7. No, no está teniendo Lucas, no tiene en la mente Isaías 7:14. Mateo sí. ¿Por qué? Porque los énfasis son diferentes. Están contando, como decíamos, están contando la misma historia, están contando los mismos hechos, pero con un énfasis distinto. Aquí el énfasis o la intención de Lucas no es demostrar que se cumplió la escritura, eso ya lo hizo Mateo. ¿Cuál es la intención de Lucas? Es demostrar la importancia del nacimiento de Juan y de Jesús. Y por qué era tan importante el nacimiento. Y como lo veíamos,
Así como en el inicio del Evangelio se hacía mayormente énfasis en la resurrección del Señor Jesús como el hecho que daba aval de que era hijo de Dios, aquí también está diciendo también es hijo de Dios porque desde el nacimiento lo fue. Si lo vemos. Ese es básicamente el énfasis, la idea, la intención de Lucas con este relato. ¿Ya? Es presentar, como les decía, el preámbulo, la infancia del Señor Jesús, pero para fundamentar lo que en la época ya se sabía. O sea, es decir, en la época en que se escribió Lucas ya se sabía que Jesús era Dios porque murió y resucitó. Y Lucas les va a decir, sí, y además, porque desde que nació, desde antes que naciera. Y antes de que naciera él hubo un Juan. Y ese también. Eso es básicamente lo que viene a decir aquí Lucas. ¿De acuerdo? Y ya la siguiente semana hemos de ver la famosa visita de María a Elizabeth y todo lo demás, y un cántico que eleva a María y todo lo demás. ¿Sí? Eso básicamente. No sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario por ahí. No, Josué, tal vez una disculpa, sino que he estado leyendo un poco la palabra. No, no te preocupes. Sí, te estaba interrumpiendo un poco. Disculpa. Y no, estaba muy bien, más bien se aprecia mucho eso. Muy, muy bien. Eso es que has estado atento. Gracias, Miguelito. Quizá alguna pregunta, algún comentario por ahí. ¿No? Creo que no. Bendito Dios entonces.